Bien, buenas tardes a todas y todos. En el día de hoy se celebra en ciertas latitudes del mundo el Día del Sociólogo, el oficio en el cual me formé y el cual trato de ejercer en esta República Dominicana que me ha tocado vivir, que nos ha tocado vivir, y sin duda alguna en el mundo del cual esa República Dominicana de hoy forma parte. Y lo llevo con mucho orgullo el ejercicio de la sociología, una ciencia relativamente joven dentro del marco de las ciencias sociales, esos saberes disciplinados por un rigor académico con aspiración a ser científico, que buscan comprender el mundo en el que vivimos, sus estructuras, es decir, las fuerzas que nos trascienden y que rigen la vida de todos y de cada uno de nosotros. Pero también los actores que somos, las diferentes figuras de actores que somos. No es lo mismo nacer en una familia rural que nacer en una familia urbana. No es lo mismo nacer en las clases altas que en las clases más humildes. No es lo mismo tener un padre que fue a la universidad que tener a alguien que no tuvo ese privilegio. No es lo mismo nacer en una sociedad y vivir en una sociedad tan machista como la nuestra, siendo mujer, siendo hombre. En fin, hay una serie de ideas, de realidades que el sociólogo trata de comprender a partir de una serie de protocolos, de una serie de ejercicios, de una serie de reglas que tratan o buscan, o mejor dicho, aspiran a ser lo más objetivas posible. Es decir, que sea tal cual se plantea en la realidad, pero que es invisible a los ojos usuales con el que vemos esa realidad. Y hoy yo quiero hablarle un poquito de ese oficio que yo ejerzo, que es el trasfondo de todo lo que yo aquí le he venido diciendo, siempre desde una perspectiva sociológica, y sobre todo, cuál es ese oficio del sociólogo frente al poder que abusa, porque también ahí hay toda una historia que revela el por qué cuando uno habla desde la sociología, uno suele hablar un poquito diferente a como hablan, por ejemplo, los abogados, los politólogos, a veces los historiadores, sin duda alguna los economistas. Y la sociología siempre se destaca por eso. La sociología es precisamente esa ciencia que trata de, así como el médico estudia el funcionamiento del cuerpo humano y trata de buscarle soluciones a cualquier inconveniente, cualquier enfermedad, cualquier padecimiento. Asimismo, la sociología trata de estudiar el cuerpo social. Y estoy haciendo, evidentemente, una especie de comparación para poder explicarlo mejor. Pero hay un problemita, y es que la sociología estudia o toma como objeto de ciencia, como objeto de estudio a la gente, ¿no? Y a sus interacciones, sus dinámicas, sus desigualdades, etc. El sistema en el que está organizada una sociedad, por ejemplo. Pero, a diferencia del médico, la sociología todavía tiene que luchar por una cierta legitimidad. ¿Por qué? Porque como nosotros somos seres que actuamos en el mundo social, creemos que solamente por vivir en él, por vivir como experiencia esa vida que todos tenemos, pues creemos ya que somos expertos de ella. Cuando la sociedad, o mejor dicho, la realidad de una sociedad, apenas deja a nuestros ojos una parte ínfima de una realidad que es mucho más compleja, donde lo esencial incluso está oculto, porque hay, por ejemplo, estrategias, es decir, los actores que somos sociales, cuando actuamos en base a intenciones, ¿no? En base a capacidades de actuar, pero también actuamos en base a estrategias, es decir, intenciones no reveladas que nuestra propia acción trata de velar, es decir, de esconder un poquito. Y de esa manera tratamos nosotros de ganar todo lo que podemos ganar sin que se vea exactamente lo que muchas veces hacemos. Pero también hay otras realidades que están ocultas, y es la realidad de que en una sociedad capitalista en donde hay constantemente discurso de quien quiere puede, etc., los sociólogos hemos llegado a la conclusión, después de ya de 100 años de trabajo, recordemos que la sociología
nació realmente como ciencia reconocida por el mundo académico universitario a principios del siglo XX. Y desde entonces ha estado trabajando, reitero, no solamente esas estrategias ocultas de los actores, sino también esas fuerzas invisibles que son las que rigen realmente esas diferencias que tenemos, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra entre ricos y pobres, cómo se reproducen, es decir, cómo los hijos de ricos se quedan siendo ricos y cómo los hijos de pobres en la mayoría de los casos así resulta que continúan siendo pobres, pero no por una intención, porque nadie quiere un infortunio, ¿no? Ni tampoco por un esfuerzo, porque muchos que afanan y que trabajan y que se sacrifican y son los que más laboran, los pobres, pero se quedan pobres. ¿Pero y por qué se quedan pobres? ¿No? Se quedan pobres porque hay fuerzas invisibles, ¿no?, de estructuras, como le llamamos los sociólogos, que trascienden cualquier intención, cualquier anhelo, cualquier esfuerzo posible. Y de ahí la injusticia. Y es precisamente esas injusticias, por ejemplo, cuando usted nace en un barrio muy humilde, que va a una escuela, que puede muy bien ser una escuela pública, y esa escuela pública usted está en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado, en sexto grado, llega al bachillerato, y puede muy bien llegar en el mismo año que llega una persona que se crió en un medio de privilegios, clase media, clase alta, y que también recorre esos años y llega al bachillerato, pero no llega de la misma manera. Llega con muchas diferencias, llega con acceso a internet, llega con acceso a lenguas extranjeras porque sus padres lo hablan o porque le pudieron pagar estudios en el extranjero, porque tiene acceso a un cable, que tiene constantemente energía eléctrica, porque tiene una interacción con, porque puede viajar, en fin, una serie de desigualdades que se van planteando y que a pesar de que los dos, en este caso, caso A, caso B, van corriendo paralelo, en realidad no van corriendo paralelo. Hay uno que tiene mucha gabela por encima del otro. Y por eso entonces cuando va a buscar trabajo, que también además se beneficia de las relaciones de los padres, de un apellido, de compañeros de estudio, en fin, de reconocimiento de títulos de ese colegio en lugar de una escuela pública. Entonces se van destacando las desigualdades. Y esas desigualdades, el poder, el sistema político y sobre todo los dirigentes de ese poder, tratan siempre, si no de esconderlo, de no hablarlo mucho, por lo menos tratan de disimularlo. Y por eso, por ejemplo, el sistema educativo dominicano le enseña muy poco de la pobreza a sus propios estudiantes, que son precisamente de esos sectores humildes. ¿Por qué? Porque el poder no le conviene que la gente se empodere de que su condición es responsabilidad de ese poder, de que la condición de los propios estudiantes pobres es una responsabilidad directa de las políticas públicas que ese poder ha implementado, en este caso desde la dictadura, desde el post de la dictadura de Trujillo. Entonces, lo que hace el sociólogo es precisamente revelar los mecanismos de dominación, pero sobre todo de reproducción de ese orden social. Y por eso nosotros no le caemos bien al poder, ¿no? Porque nosotros incomodamos al poder, porque nosotros somos un inconveniente para toda esa política de simulación y disimulación con el cual el poder trata no solamente de esconder sus desaciertos y sus perversiones, sino también incluso de disimular y a veces incluso hasta de justificar sus acciones. Por eso el sociólogo no está muy cerca del poder, porque le sirve poco, al contrario, le desirve sus propósitos, muy contrario a lo que ha sido ya una tradición por parte, por ejemplo, del ejercicio del derecho, o el ejercicio de la economía, o el ejercicio de la ciencia política, que son auxiliares de lo que denominamos en ciencias políticas el príncipe, o sea, son consejeras del príncipe, del gobernante, de ese que necesita que sus historias sean contadas edulcoradas, es decir, con muchos adornitos, con mucho discurso justificador, porque necesita, lo injustificable necesita justificación, y de tanto decir una mentira, aparece como verdad. Y el sociólogo precisamente está para enfrentar no solamente a ese poder que ejecuta, sino también a esos escribas del poder que tratan de organizarle, de pintarle la casa al poder para que quede bonita sus acciones desastrosas, como en el caso, por ejemplo, de República Dominicana. Entonces, el sociólogo siempre está cuesta arriba. El sociólogo siempre está tratando de ubicarse desde el punto de vista de la gente concreta, no en teorías, no en simposios, no en extracciones abstractas,
no, sino dándole un poquito de voz a los que no tienen voz, a los que no tienen representación en los espacios legítimos, como dicen, es decir, en esos espacios que se consideran válidos. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a lo que es este país, las voces disidentes son prácticamente, si no minoritarias, muchas veces son inexistentes. Y entonces, ¿por qué? Porque la visión que usualmente suele ser transmitida en los medios de comunicación suele ser la visión del poder, es decir, el discurso oficial. Y precisamente ese discurso oficial no es más que una retórica, reiteramos, no es más que una estrategia para esconder las diferentes escaramuzas con el cual el poder trata de o conquistarse o mantenerse dentro de lo que es el control de la cosa pública. Y ustedes saben por qué. Porque el día en el que la gente humilde se dé cuenta que su realidad no es una fatalidad, que su realidad no es producto del azar, sino que es la manufactura, la confección de políticas públicas que privilegian a uno para ir en detrimento de otros, ese día se va a comenzar a crear una conciencia y decir, pero caramba, las cosas pudieron ser diferentes, o las cosas pueden ser diferentes. Porque en el sistema neoliberal existe un relato dentro del cual el sistema en el que nosotros vivimos, dicen ellos, es el mejor o es el inmejorable, y no es así. Existen muchas formas alternativas de cómo hacer las cosas, y sobre todo de que eso que los economistas e incluso los abogados y los gobernantes sobre todo dicen que son las formas adecuadas, cuando por ejemplo te dicen que el gobierno gasta, miren la palabra, gasta, el gasto social, por ejemplo, cuando debería decir invierto en hospitales, invierto en escuelas, no, ellos le llaman gasto, ¿no? Porque esas son las formas mediante el cual el poder y la ideología que hay detrás del poder trata siempre de menospreciar a los pobres y los esfuerzos que los pobres realizan. Entonces el sociólogo está aquí precisamente para comprender esas realidades desde la perspectiva, desde las propias prácticas concretas de la gente. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una visión de democracia que hemos aquí estado dialogando con ustedes, disertando, ¿no? Muy diferente a la que tienen todos estos expertos contratados por el poder para hablar de democracia, que lo hablan desde un punto de vista de las instituciones y le exigen a la gente ser democráticos. Pero ¿son ellos democráticos con la gente? No. Resulta que la política de la gente, que es la democracia, tiene que partir de las realidades. Y si hay una ley que no responde a los intereses de la gente, no es democrática. Si hay una ley que está hecha para beneficiar a unos pocos, ¿no?, para infortunio de muchos otros, no es democrática, ¿no? Claro, hay situaciones en las cuales hay leyes que tienen que respetarle la dignidad a todo el mundo, por ejemplo a las minorías. Pero esas leyes están ahí para que sea inalienable el derecho humano de toda persona de gozar de plenas libertades como los otros. Pero no, por ejemplo, para beneficiar a ciertos sectores por encima de otros. Yo veo, por ejemplo, algunos actores del gobierno muy bien intencionados criticar, por ejemplo, el sistema de pensiones, el sistema de la seguridad social, todos los abusos que todos los estudios evidencian de cómo le pagamos más a esas aseguradoras que lo que ellos nos devuelven a nosotros en servicios. Pero esa es parte del gobierno, estimados amigos, esa es parte del gobierno que ustedes defienden, ¿no? Ustedes tienen el poder, tienen su Congreso, tienen su Cámara de Diputados, su Cámara de Senadores, tienen un poder legislativo que prácticamente está en mayoría para ustedes, tienen a un gobierno ejecutivo, tienen a una Suprema Corte también muy vinculada a ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes no transforman este país finalmente para que le den una etiqueta real y auténtica entre lo que dicen y lo que se hace, que le llamen democracia, para que sean las leyes de seguridad social, para que sean las leyes de redistribución de la riqueza, el sistema impositivo? Normalmente en este país, por ejemplo, en el sistema impositivo, es decir, el sistema de impuestos, los ricos pagan de manera porcentual menos que los infelices pobres, ¿no? Entonces todas esas cosas hacen que cuando uno se vaya a la realidad, ¿no?, desde la sociología, uno construya un discurso diferente, un discurso de combate, un discurso que enfrente al poder en sus mentiras. Así que en este día del sociólogo quiero celebrar este oficio, quiero decirle lo orgulloso que estoy de él y sobre todo el compromiso con el cual trato siempre de poder llevar
la palabra de la gente que no tiene voz o que le han negado la voz, para que ella pueda también tener, a través al menos de la posibilidad de visibilizarla, tengan también la dignidad que se merecen.